Jesús, el que calma tormentas, lo que les quiero compartir en esta mañana. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo reciben? Marcos 4:35 dice, ese día caía ya la tarde y les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba, se hundía la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿y quién pues es este que el viento y el mar le obedecen? Pero como el Señor es experto en tormentas, he encontrado otro pasaje. Jesús iba en la barca durmiendo, estaba ahí, pero aquí se les aparece. Ya el Señor, vamos a leerlo. Dice, cuando recibimos la palabra del Señor hay sanidad, hay liberación. Mateo 14:22. Enseguida Jesús les hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Ellos subieron a la barca, Jesús no estaba. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque venía un viento contrario. Grábate esa palabra, un viento contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, toda la tarde, parte de la noche estuvieron ellos ahí. Jesús vino andando sobre el mar. Él tiene el poder por encima de tus problemas, tus dificultades. Dice, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y les dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Las tormentas siempre están en nuestra vida. ¿Por qué quería compartirles en esta mañana sobre las tormentas? Porque he estado siguiendo la secuencia del pastor a la iglesia en estos días, de que somos sacerdotes de Dios, de que Dios nos ha llamado a ministrar, que somos un pueblo santo, una nación escogida, un reino de sacerdote llamado, ungido para ministrar. Y eso es muy bonito y lo escuchamos y nos llenamos de esperanza y de gozo,
Pero apenas viene una tormenta, naufragamos. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si yo voy a la iglesia, si yo busco de Dios, y se nos olvida que somos sacerdotes llamados a ministrar, que tenemos todo el poder del Espíritu Santo para ministrar. Y nos llenamos de miedo igual que esos discípulos. Pero ¿sabe qué nos dice el Señor en esta mañana? Aunque pases por esa agua caudalosa, nos dice en Isaías, yo estaré contigo. Eso lo dice el Señor. Yo voy a estar contigo, yo estoy contigo. Y en los dos pasajes, tanto los que se subieron a la barca iban con Jesús, vamos, rema mar adentro, con los que se subieron y Jesús se fue a orar, algo que tenemos que tener presente es que el Señor está. Nuestra vida cristiana es un seguimiento a Jesús. En el momento que lo aceptamos en nuestro corazón, decimos, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, Señor, reconozco por qué fuiste a la cruz. El Señor mora en nuestra vida, el Espíritu Santo está con nosotros. Pero eso no nos hace inmunes a las tormentas de la vida. Iglesia, recíbalo en esta mañana. Y Dios quiere hablar en esta mañana a través de esos dos textos que hemos leído, de esas situaciones que vivieron Jesús y sus discípulos, y algunas pasan en nuestra vida. Y la primera que yo encontré en el primer texto es que Jesús les dice, pasemos al otro lado. Y la palabra del Señor, si algo impactó mi vida, dice que nos dijo que el Señor Jesucristo nos pasó de tinieblas a luz, de un reino de muerte a un reino de vida. ¿Cuántos reciben? Señor, me está pasando. Pasemos al otro lado. Cuando el Señor te dice pasemos al otro lado, te lo está diciendo en tu matrimonio. Vendrán pruebas, vendrán dificultades, vendrán luchas, pero el Señor nos pasará al otro lado. ¿Cuántos lo reciben? Pasemos al otro lado, te lo está diciendo en tus hijos. No sé qué estás viendo hoy, pero yo te invito a que le recibas esta palabra del Señor. El Señor te va a permitir pasar al otro lado con tus hijos. Tus hijos no se van a perder, iglesia. El Señor dice en esta mañana, pasemos al otro lado. Y si tú le estás orando por tu familia, vas a pasar con tus hijos al otro lado. ¿Cuántos lo reciben y le oran al Señor? Le creen porque es una palabra nueva, renovada. Pasemos al otro lado, te dice el Señor. Es más, cuando preparaba esta palabra y el Señor decía, pasemos al otro lado. El Señor lo está hablando para este ministerio. Restaurados para restaurar. El Señor nos va a pasar al otro lado. ¿Cuántos lo reciben? Pasemos al otro lado, dice el Señor, no nos va a dejar en vergüenza. El Señor está con nosotros. Dios pasará de la aflicción al gozo. Dios pasará de la enfermedad a la salud. Dios pasará del pecado a la sanidad. Pasemos al otro lado. Yo no sé lo que hay en tu corazón, pero en esta mañana el Señor, cuando preparaba esta palabra, me decía, dile a la iglesia que va a pasar al otro lado. Dile a cada uno que yo lo traje a este país y no lo voy a dejar en vergüenza. Va a pasar al otro lado. Yo lo recibí, yo lo estaba orando. Yo necesito que tú lo creas en esta mañana, que tú vas a pasar al otro lado. Yo lo he recibido en mi vida. Con todo lo que ha pasado, con todo lo que viene de bendición, de gozo, de alegría, de sufrimiento, de lucha, de preocupaciones. Pero ¿sabe qué he descubierto, iglesia? Que el Señor me está pasando al otro lado. ¿Sabe que contigo lo está haciendo también? ¿Cuántos lo reciben? El Señor te está pasando al otro lado. Vi 4 manos, ¿cuántos lo reciben?
Vi 8 manos. ¿Cuántos le creen al Señor que el Señor te va a pasar al otro lado? Recíbelo, alza tu mano y el Señor lo vas a hacer conmigo. Porque tu palabra no miente. Dice la palabra del Señor que se levantó una tempestad. De repente. Y me encanta cuando el ministerio de alabanza empieza a animarnos y al de repente de Dios, y eso es bonito, eso es profético. Viene la bendición, viene el gozo, viene la alegría, viene todo eso de Dios, el de repente de Dios. Pero ¿sabe qué pasó aquí en estas tormentas? De repente viene la tormenta. ¿Y cuántos lo han recibido? En el trabajo te dicen, no, necesitamos reducir personal, tú eres un buen trabajador, pero pues tenemos que proceder. Ya no te necesitamos. Solo ha sido por la temporada, el de repente. Te llama el médico y dice, bueno, ha resultado estas analíticas y bueno, pero te lo digo en el consultorio. El de repente, un diagnóstico que cambia todo. ¿Cuántos tenemos ahí esas enfermedades que están ahí quietas, pero que van a venir de repente? Y tenemos que prepararnos porque la única que nos salvará es la ventana de la fe. Cuando ese médico nos diga alguna noticia, si es ahora o es de 20 años, en 15, acuérdate de esta palabra en este día. Lo único que nos va a dar que el suelo no se mueva y que nos hundamos es la palabra del Señor, la ventana de la fe, de que nuestra vida está en el Señor. Humanamente nos podrán dar esos diagnósticos, el de repente. ¿Cuántos han recibido una noticia de un accidente de tráfico y cambió totalmente? Viene la tormenta. Y yo he tenido que escuchar, y yo sé que mi esposo también, los comentarios de la gente, pero si estamos buscando al Señor, pero si estamos siguiendo a la iglesia, pero si estamos diezmando, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Sí o no? Que cuestionamos al Señor. Ahora que estoy orando, ahora que le estoy sirviendo, y viene esta situación. La gente cuestiona porque vienen las tormentas, si estoy buscando de Dios. Y encontré un pasaje, se los quiero leer en esta mañana, de Pablo, porque tenemos que entender la sana doctrina. Cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón y aceptamos ser sus discípulos, no nos dijeron alfombra roja como si alguien se fuera a casar y le colocáramos alfombra roja y unas florecitas blancas, azules, lo que quiera la persona, rosaditas al lado. Eso no significa. Si te han predicado eso, déjame decirte que no te están predicando sana doctrina, porque ¿sabe qué dice la palabra del Señor de Pablo? Que decía que todo lo estimaba por basura con tal de tener el conocimiento del Señor. ¿Sabe qué le pasaba? Dice 2 Corintios 11. Soy servidores de Cristo, nos está diciendo, soy servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligros y muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, o sea, los contaba. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia viajes en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros con los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas cosas de desvelo, en hambre, en sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez.
además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por las iglesias. Y a eso nos estamos quejando. Que sienta una boronita de arena y nos está ahí en el zapato. Eso representa algo que te está pasando, pero nos quejamos. Que el Espíritu Santo en esta mañana nos enseñe, nos dé la paz. Que todo lo que pasemos, el Señor está en el control. El Señor está, como dijo Isaías, lo vio en su trono alto y sublime. Él está en el trono. No te dejes vencer por dificultades. Recibe en esta mañana esa palabra. ¿Sabe qué pasó con estos discípulos? Jesús dormía, pero estaba en la barca. Entonces le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Lo fueron a despertar. O sea, yo me imagino esas olas ahí. ¿Y qué le pasa? O sea, ¿no ve lo que nos estamos hundiendo? Algo que quiero que recibas en esta mañana, iglesia, es que las tormentas, ha pasado en mi vida y sé que en la tuya también, las tormentas nos ayudan a depender de Dios. Las tormentas nos ayudan a depender de Dios. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Dios a veces las permite. Si no fuera por esas tormentas nos alejaríamos del Señor. ¿Y sabe qué dice el Señor en Juan 15? Separados de mí no podéis hacer nada, porque Dios permite las tormentas para que no nos alejemos de Él, porque alejados de Él, allá en el mundo caído, en un mundo de pecado, no podemos nada. El Señor permite las tormentas para que nos aferremos a Él. Mi ancla segura, como están los barcos ahí, mi ancla segura es el Señor. Fuera de Él no hay sanidad, no hay salvación. ¿Cuántos están recibiendo esa palabra en esta mañana? Sin mí no podéis hacer nada. Señor, sálvame, le dijeron los discípulos. Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. Y yo me imagino, alguna vez escuché una palabra del pastor Moisés Román, que decía que había estado toda la noche, lo habían llamado unos hermanos, que había un problema a nivel de la sede, tuvieron todos los pastores reunidos hasta las 12 de la noche, y cuando vino a su casa había un letrero que decía, una nota: la hija de la señora ha fallecido, tenía un cáncer y se fue allá hasta las 5 de la mañana. Y vino y se duchó y se acostó. Y cuando estaba a las 7 de la mañana, lo mejor del sueño, sonó un teléfono y alguien de la iglesia le dijo: Pastor, ¿aún estás durmiendo? Y yo: no, si tú no me hubieras despertado, sí estaría durmiendo, pero me has despertado. Dice: no sé cómo le contesté, pero es que no era el momento. O sea, había estado toda la noche trabajando por el Señor. Entonces estos discípulos también fueron a despertar al Señor. ¿Y sabe qué les dijo? Hombres de poca fe, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Sabe qué te tengo que decir en esta mañana, iglesia? A Dios no le impresionan tus problemas, aunque tú has venido ahí, hasta le faltaba el aire para respirar, pero ¿sabe qué te dice el Señor en esta mañana? Qué poca fe. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no confías? ¿Por qué tienes miedo, iglesia? ¿Por qué tienes miedo? Te dice el Señor en esta mañana. ¿Por qué tienes miedo? Y cuando yo recibo esta palabra, la recibo para mi vida, para el ministerio.
¿Por qué tenemos miedo si el Señor está en nuestra barca? Si el día que tú le entregaste tu vida al Señor, a veces lo sentimos y lloramos aquí los viernes y nos quebrantamos y es una presencia tan poderosa que salimos renovadas. Pero si algún viernes lo sentimos, hermanas, igual Él está ahí. Él está en nuestra barca. Cuando lo hemos recibido en nuestro corazón, Él está ahí. ¿Por qué tienes miedo? Te dice el Señor en esta mañana. ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Por qué te cuesta dormir? Entrégame tu preocupación, dice el Señor. Yo tengo el control, yo he vencido. La muerte está bajo mis pies. El infierno está bajo mis pies. No sé, ¿por qué estás tan preocupado? El ministerio, las vidas son mías. Tú trabaja. Tú obra consecuente. Que de las vidas me encargo yo siempre, nos dice el Señor. ¿Acaso no sabes que yo estoy contigo? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, te está diciendo el Señor en esta mañana. ¿Acaso no sabes que yo soy el milagroso? Que los demonios huyen ante mi presencia. Jesús reprendió las olas y el viento. Les ordenó, cálmate. Ordenó al mar, silencio, cálmate. Esto es tan poderoso. Nuestro Cristo tiene el poder y la autoridad sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre todo. Él tiene autoridad y poder. Recíbelo en esta mañana. Podrán venir vientos contrarios, el de repente, pero el Señor está con nosotros. Y algo que me llama la atención en el segundo texto es que mientras ellos estaban en la tormenta, Jesús estaba orando. Y esto quiero que lo recibas en esta mañana, dice la palabra del Señor, que Él está ante el trono de Dios intercediendo. Sabe que por esa petición, por ese deseo, porque es que inclusive no ha llegado la palabra a nuestros labios, no la hemos verbalizado y el Señor ya sabe nuestra carga, tenemos el que está intercediendo ante el Padre. Tú tienes un intercesor. El Señor está intercediendo. Jesucristo está intercediendo por este ministerio. El Señor está intercediendo por nuestro viaje a Guinea Ecuatorial. El Señor está ministrando por la sanidad de las vidas. El Señor está intercediendo por la economía. El Señor está intercediendo por vidas que se están perdiendo y los va a traer a este ministerio. Ni siquiera ellos lo saben, pero el Señor está intercediendo. Esto es poderoso, iglesia. El Señor está intercediendo, por eso le tenemos que adorar, por eso lo tenemos que amar. Dice que vino, en el segundo texto dice que vino caminando sobre las aguas. Él está por encima. Todos los problemas que tenemos aquí junticos, Él está caminando por encima. ¿Cuántos lo reciben? ¿Sabe qué dijeron los discípulos? ¡Un fantasma! Cuando estamos tan preocupados y tan ansiosos, vemos fantasmas. Vemos fantasmas. No reconocemos al Señor. Pero el Señor, es el Señor. ¿Sabe qué les dijo? ¡Ánimo! ¡Soy yo! Cuando Moisés le dijo, ¿y qué le digo al faraón? Le dijo, dile que soy yo el que te envía. Soy yo. Soy yo el que en esta mañana te habla, dice el Señor.
Cuando el Señor lo fueron a entregar y Judas lo entregó allí por esas monedas. Y el Señor dijo, preguntaron, ¿quién es Jesús de Nazaret? Dijo, soy yo. Dice que retrocedieron y cayeron. Soy yo, el que tiene el control de la iglesia, el que se pasea, dice en Apocalipsis 2, que se pasea en medio de su iglesia, que tiene su iglesia en sus manos. ¿Cuánto lo reciben? Soy yo, dice el Señor. Y eso nos llena de paz y de esperanza en esta mañana. No tengas miedo. Yo no sé cuántos, no tengas miedo ahí en la palabra del Señor. Pedro, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y ¿sabe qué le dijo el Señor? Pedro, ven. Dice que Pedro andó sobre las aguas. Todos tenemos ese poder de andar por encima de nuestras dificultades. Pero vino el fuerte viento y Pedro ya no miró a Jesús, sino miró a la tormenta. Y nos ha pasado. Y nos olvidamos de quién es el Señor de nuestra vida. Y se empezó a hundir. Pero ¿sabe qué hizo Pedro? Y en esta mañana quiero que te quedes con eso. Sálvame, Señor. Grita, sálvame, Señor. Lo que tú no veas claro, esa es tu oración de ahora en adelante. Sálvame, Señor. Y al momento Jesús extendió la mano y lo tomó. Pero ¿sabe qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo? ¿Sabe qué te dice el Señor? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no le adoramos? Quiero pedir al Ministerio de Alabanza que pasemos, vamos a orar al Señor. El Señor en esta mañana va a tomar el control de toda circunstancia. Nosotros también lo recibimos como pastores. El Señor va a tomar el control de este ministerio, va a tomar el control de nuestro ministerio, de nuestro viaje a Guinea Ecuatorial. El Señor va a tomar el control de tu familia, de tus hijos, de todo. En esta mañana el Espíritu del Señor se va a manifestar su gloria. Empiece, cierra tus ojos, ponte de pie y digo, Señor, yo tengo miedo, toma mi mano como Pedro. Señor, tómame, Señor. Levántame, Dios. El Señor lo va a hacer en esta mañana. Dios lo va a hacer. Cierra tus ojos. Hoy es el día de tu milagro, iglesia. Hoy es el día de tu milagro. Créele al Señor. El Señor va a tomar este ministerio, lo va a levantar. No se trata de hombres, no se trata de pastores, se trata de Él. Restaurados para restaurar. El Señor va a tomar el control de tu corazón. Si el Señor te ha permitido entrar por esta puerta, es porque el Señor va a restaurar tu vida. Tú eres un sacerdote de Dios llamado a ministrar, a creer esas promesas. El Señor te va a usar, no te tengas por poco. Póstrate en esta mañana ante la presencia del Señor, ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, al que vive, al que reina. Vamos a adorarle, vamos a creer. Espíritu Santo, toma el control de tu pueblo, de tu iglesia en esta mañana. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesia Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.